¿Viste? Bien, bueno, vamos a tratar de hacer un poquito más amena la sesión. Estoy un poquito indispuesto por cuestiones de gripa, pero bueno, aquí vamos. ¿Viste? A ver, tengo todas las Dice, instalaciones. Bueno, permíteme que es que tengo un poquito lento y estoy ahora sí. Estaba visualizándome solamente era todo lo que tenía que ver con el Visual Studio Code. Bueno, voy a visualizar esta parte de nuestra plataforma y después estaré visualizando el resto de cosas. Bueno, aquí estamos en nuestra página inicial, nos encontramos en la sexta semana, donde tenemos una evaluación y una actividad. Esta va del 16 hasta el 22 de noviembre. Dentro de nuestro aforo de avisos siempre vamos a encontrar el contenido que se va a visualizar en cada semana. En este caso, aquí está la semana que podemos trabajar nosotros. Vamos a visualizar los fundamentos de Java, palabras claves, lo que es un método, una estructura, controles, operadores. En este caso, bueno, esto es como para darnos cuenta de que es el contenido que se tiene establecido, pero para la séptima semana, que es la que viene arriba, nosotros vamos a hablar las normas básicas del desarrollo común, introducción a arreglos, pero aquí básicamente, cuando hablamos de normas básicas, es todo lo correspondiente a clases, objetos, ¿oíste? Entonces hoy, que es la sexta, hoy que es la sexta semana, nosotros tenemos estipulado la identificación de los fundamentos. Entonces nos vamos a dirigir a nuestro módulo. Donde, a ver, aquí está. Listo, me avisa cuando lo estés observando, ¿vale? sí, ahí ya estoy viendo, profe. Ok, bueno, ya nosotros habiendo identificado PER como lenguaje, también que nos permite adaptar, desarrollar todo lo que tenemos ahí visualizado, también tenemos acá en nuestra óptica el lenguaje Java como uno de los lenguajes de alto nivel más usados, aunque con el tiempo ha bajado de ranking y tenemos a Python entre otros, ¿no? Así que no nos preocupemos, igual estaremos identificando ambos en este caso. Java, al igual que en Perl, también nosotros hemos visualizado el concepto que ustedes básicamente profundizaron, que eran los tipos de datos, las palabras claves de concatenación, métodos, de estructura de control, ¿sí? Métodos principales o funciones principales, el concepto de lo que es un arreglo. Bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis en este caso sobre lo que son los arreglos. ¿Para qué? Como es un tema que no se puede dejar por alto, es un tema que es, digamos, es peculiar en la programación. Entonces, es una de las opciones que tenemos nosotros para almacenar datos. Datos, digamos, en conjunto de manera temporal. No solamente como una variable, sino que puede ser considerada como si fuera una variable estructurada, ¿sí? Los arreglos, básicamente en programación, nos permiten estipularlo de dos formas, de manera estática y dinámica. Las estáticas es las que hemos visto nosotros, tipo arreglo, tipo array, ¿sí? Que son vectores y matrices. El vector que es unidimensional, como lo vemos acá, que es un arreglo unidimensional donde hay que tener presente que existe una sola dimensión. En este caso, como lo vemos ahí en Perl, nos dimos cuenta que se declara la variable, se solicita el valor total, se parsea o se convierte esa variable, ¿verdad? Que va a estar de lectura para poder saber el tamaño del vector y posteriormente con respecto a ese valor darle tamaño al vector. De esta manera yo puedo decir que dimensioné el vector. ¿Sí? Aquí tenemos el ejercicio. En este caso ya esta parte que vemos aquí es ya directamente relacionada con Java. ¿Ok? Bueno, nos vamos a ir acá para no volar tanto, para no desentonarnos un poquito. Un segundito, por favor.
Disculpe, la gripe me tiene un punto indispuesto. Bueno. Inicialmente, pues nos damos cuenta que todo este tipo de estructura, bueno, que hemos visto nosotros, prácticamente reflejadas en el uso del manejo de nuestras instrucciones. En este caso no nos vamos a enfocar tanto en la visualización del código, sino que en el documento pues se menciona de esta manera para que tengamos la familiaridad con él. Aquí por lo menos tenemos un par de clases. Java es un programa que está orientado a objetos y como es orientado a objetos, por lo general toca importar sus clases y con respecto a esas clases comenzar a trabajar cada uno de esas instrucciones que él tiene. ¿Ya? Es decir, que con esas clases yo genero un objeto para poder hacer uso de este. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Desde el punto de ir identificando la estructura del código en Java hasta la compilación como tal. ¿Sí? Aquí por lo menos, aquí se está compilando desde consola en un blog de notas. Para eso se necesita descargar el JDK. ¿Sí? El JDK, como lo mencionan acá, pues, prácticamente descargas la máquina virtual de Java para poderlo trabajar. Pero antes de entrar en ese punto, sí es importante que por lo menos visualicemos esto que está aquí, palabras claves que podemos encontrar nosotros, ¿sí? Pero estas palabras claves son al momento de definir un programa, definir una variable, que la vamos a ver también en Java, ¿sí? Bueno, esto que ves acá es básicamente la reorganización para trabajar con Java, pero desde la estructuración sin poseer un ID, ¿sí? Que es lo que yo te estaba mencionando con el NetBeans. Con el NetBeans yo sí voy a tener un ID, un entorno que me va a permitir a mí organizar mi código. Cuando no lo tengo, me toca a mí declarar o ubicar prácticamente en mi equipo unas variables de entorno. Al momento de ir a la parte de en propiedades del sistema, configuración, yo selecciono e identifico unas variables de entorno. Al momento de editarlo, bueno, aquí prácticamente me está diciendo que necesito tener Tomcat Home, que es un servidor local que voy a tener. Yo declaro una variable local, en este caso, la variable path, que va a tener la ubicación o la ruta del JDK, que yo estaré desinstalando. Entonces, para poder trabajar necesito el JDK, el Java Kit Developer, que es el kit virtual de Java para poder trabajar. Entonces, si yo lo tengo instalado en el C, pues muestro la ruta, copio y la pego aquí, ¿ya? Y el nombre de la variable. Le doy a aceptar, ahí le doy variable class paths y le doy aquí, la ruta como tal. Luego de darle esa ruta como tal, ya automáticamente ya yo puedo trabajar y hago mi primer hola mundo, que es lo que se está preguntando ahí. Yo lo visualicé en clases anteriores, ¿sí? Pero directamente con NetBeans. ¿Por qué hice ese énfasis? Bueno, eso en el caso era para poder avanzar lo más rápido posible y te ubicaras con este tipo de instrucción en particular o lenguaje en particular. Al momento de ejecutarlo o compilar, ¿verdad? Nosotros nos vamos al CMD y en el CMD ubicamos la carpeta, el usuario, dónde está, en este caso, el nombre del usuario y al momento de ejecutarlo, nosotros decimos el nombre del ejercicio, punto Java. ¿Ya? El nombre punto Java para que éste pueda ejecutarse. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? Obviamente tú generas una carpeta donde vas a colocar tus archivos. Estos archivos cuando tú lo colocas y lo hayas generado acá, este que está aquí te va a generar estos dos, que es un punto class y el otro, cuando lo veas visualizado acá, que es un punto class y un punto jar. Entonces tú prácticamente, él va a interpretar, como te lo mencioné acá, para compilar el nombre, el nombre y la extensión del punto class con el bytecode, tú simplemente vas a ejecutar el que es ese mismo, pero se llama hola mundo, pero en este orden de ideas es el mismo punto Java, ¿ya? En ese sentido. Existen tipos de datos, al igual que en los demás lenguajes. Todos manejan el entero, el booleano, true, false, tipo de entero, tipo double, tipo float, pero en este caso Java maneja un byte, short, int y long, que son las versiones que tiene cuando estamos trabajando con números enteros. Entonces, un entero, la cantidad de bytes que va a almacenar cuando decimos un byte es uno solito, ¿va? Desde 128 hasta 127, desde menos 128 hasta 127, es decir, un solo byte.
un short maneja 2 bytes, desde menos 32.768 hasta 32.767. Y el int ya maneja 4, un poco más amplio, ¿verdad? Este sí ya lo vemos acá, una cifra un poco más amplia, un poquito más difícil de mencionar, ¿sí? Es, por lo menos podemos decir 2.147.483.648, menos, perdón, hasta los 2.147.483.647. Y el long, hombre, o sea, esto es una cifra inmesurable en la que nosotros podemos ir organizando los datos. También aparece el char o carácter, que de 0 a 65.535 caracteres que puedo tener yo subdividido. El float, que es, digamos, el punto flotante, como lo mencionamos acá, este es el máximo que puede estipular. El double ya obviamente me menciona un número mucho más amplio, un flotante mucho más grande. Existen tipos referenciales como es el string, el int, el float, el double como tal, el short y el byte. Y los operadores, en este caso, el más, el menos, el por, el de división, el de módulo o residuo como tal. Los operadores relacionales, el mayor que, menor igual que, mayor igual que, el diferente, el igual, el de igualdad como tal. Los operadores lógicos o booleanos, el y, el o, ¿verdad? El not y el is or. Obviamente este es cuando queremos que solamente se cumpla un solo o. El operador es más, este prácticamente cuando estamos trabajando son de tipo unitario, incremento unitario. El menos de decremento, menos, para decrementar. El igual para hacer una asignación. Este por igual, multiplicación por asignación. División igual, división por asignación. Suma igual, suma por asignación. Resta por asignación. Y módulo por asignación. También existen prefijos y sufijos, como hemos visto acá dentro del orden de las asignaciones que podemos trabajar nosotros dentro de la organización de nuestro código para poder, digamos, manejar una variabilidad en la identificación de los resultados. Ciertas palabras clave, en este caso, como son el astra, el catch, el do, ¿verdad? Break, todas estas palabras que tú ves aquí, al momento de desarrollar código que estamos trabajando, te vas a dar cuenta de dónde se implementa. Vamos a explicar un par. Como por ejemplo, esta palabra clave que tenemos acá, que es abstract. Cuando estamos trabajando en las clases, vamos a identificar una clase abstracta. El case, que es utilizado en las instrucciones de suite case, la palabra class, ¿sí? Para identificar una clase, el else, el si no, double, bueno, ya lo mismo mencionado, donde se implementa, private, así como public, protect, ¿verdad? Que me permiten a mí identificar los niveles de accesibilidad dentro de los atributos de las clases, que son los objetos, que que son las características que voy a tener. El return, cuando yo quiero utilizar un método y quiero invocar que me retorne un dato en particular. Entonces, eso entre otros, ¿no? Así como existen también unas secuencias de escape que prácticamente me permiten a mí organizar gran parte del código. Slash B, que me permite un retroceso, slash N, un salto de línea, slash T, tabulación, doble slash, que me permite la barra invertida, slash comilla sensible o comilla simple, y slash comilla doble, prácticamente identificar para colocarte una comilla doble. Ahora, cuando nosotros utilizamos muchas veces que estamos desarrollando código, también utilizamos la concatenación. La concatenación en Java se hace con esta instrucción, con el más. ¿Ya? Bueno. Existe un método principal dentro de la estructura de control de todo y operador ternario como tal en un programa básico en Java. El método principal en este caso es un método que es aquí como lo vemos que se llama public static void main. En este ejercicio completo que ves acá, aquí prácticamente en la parte superior, como lo mencionas, vas a colocar los archivos que están determinados para los paquetes, las clases o Java propias de Java que tú vas a importar o utilizar para poder ejecutar tu código. Aquí ya estás declarando tu primera clase, public class, bienvenido, abre llave, ¿verdad? Y especificas el nombre de tu clase. Aquí puedes colocar variables, todo lo que tú quieras, un comentario. Luego viene el método principal que te había mencionado, el public static void main. Este es el método principal. ¿Por qué? Porque a través de él se va a pasar por argumento, todo va a estar contenido en un array string, ¿sí? Llamado argumentos.
donde se va a estipular todo el código de la instrucción que tú vas a trabajar. ¿Por qué? Porque Java todo lo interpreta a través de string. Por eso muchas veces nosotros parseamos o convertimos prácticamente las sentencias. Bueno, dentro de todos estos conceptos aparece una clase también, la clase lang, que no se requiere colocar, pero si se ubicara no se tendría ningún inconveniente. Esta clase, a diferencia de todo lo anterior principal que hemos visto nosotros, hace parte de los recursos propios del lenguaje, va acompañada de la lógica que se desea manipular los aplicativos. En esta parte puede estar en la parte superior y puede ubicarse en la parte donde dice paquetes o package de las clases. ¿Para qué? Para que nos permita ayudar, digamos, de una manera mucho más amplia de posibilidades para utilizar recursos como son la impresión, cálculo elemental. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es un ejercicio sencillo. Tenemos nuestro Hola Mundo. Sabemos que para el Hola Mundo hay que colocar la clase, el public, el método principal y el mensaje. En este caso, para imprimir por consola, system.out.println, ¿sí? Para que nos muestre un espacio en línea como tal. Aquí nos estará mostrando, como le había mencionado, el nombre de la clase, busca la carpeta donde está, nombre de la clase, se llama cálculo.java, lo vemos ahí, cálculo.java, y te damos también bienvenido a Java. El mensaje te va a juzgar de esta manera. Siempre y cuando tengas estipulado el JDK, llegue a generar todas las variables de entorno. Y de ese estilo, pues así puedes ir desarrollando cada uno de los ejercicios que ves aquí. Aquí utilizas variables, así como hicimos en pairs. También declaras la variable de tipo int, valor 1, int, valor 2, y int suma. Y de esta manera haces la operación, siempre y cuando coloques punto y coma, punto y coma, punto y coma. Aquí con valores propios, valores ya definidos. También podemos solicitar los valores. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero de una manera un poco diferente. Bueno, aquí, bueno, en esta parte que vemos acá ya se está explicando el método main. Todas las características que debe cumplir, siempre debe ser público, debe estar estático, no puede volver ningún resultado en esta sentencia, por eso se coloca el void. Y se debe declarar un arreglo de cadena de caracteres en la lista de parámetros. En este caso tenemos el string arg, como lo ven ahí. Este es el método main como tal, lo que permite que un programa, un archivo .else, se ejecute en la máquina virtual. Ahí lo hemos definido, para que nos hagamos básicamente un ejercicio. Bueno, ¿cómo es la captura de información y la captura de argumentos? Esto es uno de los ejercicios fundamentales o vitales como tal. ¿Cómo funciona? Generamos una clase llamada argumentos. Dentro de él tenemos public static void main, los argumentos que vamos a generar, system.out.print, y estamos prácticamente enviando un dato, ¿sí? De cierto algún valor ingresado por el usuario es, cierro comillas, más ARG 0, me indica aquí lo que está ingresado. Es decir, me va a buscar un 0 porque realmente no se ha digitado nada. Ahora, en el caso que se esté colocando, pues aquí lo va colocando. Valor ingresado por el usuario es hola, ¿sí? Pero ¿dónde se colocó ese hola? Es la pregunta del millón. Cuando tú estás desarrollando el ejercicio, acuérdate de lo que está acá colocado, ¿ya? Que eso te está permitiendo que tú lo ingreses, tú lo coloques y después lo visualices, ¿sí? Captura y muestra como tal. Esa es una forma de trabajar por argumentos. De cierta manera, de cierta forma también de ejecución, uno puede trabajar y cómo funcionaría con los dos argumentos ingresados. Que vemos el primer valor ingresado, segundo valor ingresado, por el system.out.print. Hola amigos, como lo vemos acá. Es una forma de compilarlo, digamos, directamente. Pero por lo general siempre es muy ideal colocar que se solicite. Y nosotros acá lo vamos a ver en la página, a ver, aquí, en la página con la captura del método escáner, ¿sí? Pero el método escáner es utilizado, sacado básicamente de la clase java.util, ¿sí? Aquí está. Se importa arriba el nombre de la clase, como lo mencionaba, import java.util.scanner, punto y coma, abrimos la llave, método principal, abrimos llave,
Con la de scanner, aquí estamos generando de esa clase, estamos generando un objeto. Y el objeto se genera de la siguiente manera. Scanner lectura igual new scanner. El objeto también se va a llamar scanner system.in. ¿Para qué? Para poder ingresar los datos que se van a leer tipo string, num, y la edad tipo int, ed, y float, st, que es el estado, ¿sí? O estatura, perdón. Entonces, aquí prácticamente system.out.print va a decir digite, bueno, ya me descargó el net, digite un nombre, nombre igual lectura.netline, aquí obviamente me sale, aquí, esto que ves aquí, .netline, es lo que me está permitiendo a mí capturar, digamos, la línea como tal de código que se está solicitando. Lo mismo sucede, bueno, en este caso porque es entero, ¿no? Pero como es texto, perdón, por eso se llama netline. Se utiliza .netline, el método de lectura. Así como en la edad, lectura.netsint, que es el método de lectura, en este caso .netsint, que es el método para enteros. Y el de estatura, lectura.netsfloat. Ten en cuenta que el método, perdón, el objeto creado se llama como lectura de la clase scanner. Yo estoy generando un nuevo objeto de esta clase. Por eso es que este es uno de los principales principios de la programación orientada a objetos. Yo visualizo esos objetos, ¿verdad? Que tengo en Java, perdón, esas clases, y de esas clases genero objetos para poder utilizar todos los métodos y simplemente reutilizar el código, ¿ya? Esa es, digamos, una de las principales características de Java. Entonces, aquí mismo, prácticamente, después de establecer nuestras variables, yo en cada una de ellas voy a ir asignando, ¿verdad? Con esa clase, de eso genero mi objeto y el método netline para texto, abro paréntesis, va a esperar capturar lo que va a guardar esa variable. ¿Sí? Lo mismo sucede para la edad, lectura.netsin, pero de tipo entero y el otro de tipo carácter, ¿sí? O de tipo string. Y este que está acá, que es de tipo float. Para después mandar un mensaje donde me coloca el nombre, me lo voy a concatenar con la variable, la edad más concatenado con la otra variable y la estatura con la otra variable. Ese sería el ejercicio. Entonces, hasta aquí, pues ya básicamente la identificación del código, la estructura desde compilación y ejecución, de igual manera lo puedes trabajar así por consola. Ahora, con el ID, en este caso ya te está hablando de una captura, perdón, antes de llegar al ID, te está hablando de una captura de datos utilizando BufferedReader, que es otra clase más, ¿verdad? Que se puede importar desde Java para, digamos, crear el mismo ejemplo anterior, pero capturarlo ahora mediante esta clase. Hay, en la clase que es import.io.bufferedReader. Esta va todo donde en la clase .io, donde también voy a encontrar en esa clase .io digamos una subclase BufferedReader, una subclase ImportStringReader y la otra IOException. La IOException, que bueno, si da tiempo vamos a visualizarla, que en qué consiste, que es el manejo de excepciones y errores dentro de un código. Java también te presenta esta facilidad para obtener un control sobre ese tipo de instrucciones en particular, ¿ya? Entonces, aquí se hace una clase de captura buffer, public static void main, otra vez tenemos nuestro método principal, pero ahora en la misma instrucción del método, vamos a generar un throw. Un throw que es una verificación de una excepción, si ocurre. Abrimos la llave del método y generamos un objeto de esa clase llamado lectura. BufferedReader, lectura igual a new BufferedReader. Abrimos paréntesis, new input string reader, que es lo nuevo que vamos a utilizar para captura, ¿verdad? En el caso que es de captura de ingresos, tenemos que utilizar input string reader. Entre paréntesis, system.in. Por eso que se hace lo mismo, declaramos las variables y al momento de capturarlo, aquí ya no vamos a utilizar el nets que teníamos de scanner, no, aquí ya viene el read line, que viene prácticamente de ¿dónde? De BufferedReader. Lo mismo pasa con cada una de las capturas en la edad integer.parseInt, significa que aquí se tiene que hacer una conversión de esa variable, por eso vuelve un poquito más complejo utilizar este tipo de clase. ¿Y dónde va a pasarlo? Aquí.
esa captura la va a almacenar en lectura.readLine para identificar que se está capturando ese valor y lo va a convertir automáticamente para que sea visualizado como entero. A diferencia del otro que solamente por ser identificado como entero.netsint, que lo tiramos acá, lectura.netsint y listo, se visualizaba. Bueno, aquí lo que se hace es como tener más comparación o más iniciativa sobre los valores que están colocando. O sea, vale realmente que lo que te están colocando o están dictando sea entero y sea flotante. Por ejemplo, la estatura float.parsefloat, abres paréntesis, lectura.readline. Aquí al momento, eso es el mismo ejercicio, en pocas palabras. ¿Ya? Bueno, con el IO, en el uso de la excepción como te lo estaba mencionando, pero es idéntico. ¿Ya? Lo único que cambia es el readline, integer.parseInt, la lectura.readline, pero es igualito el código, solamente había que probarlo. Pero en este caso, o sea, como le estaba mencionando, son estructuras de cómo yo puedo capturar los datos. Generalmente, por mi parte, el que recomiendo es el escáner. Luego estaremos visualizando, si alcanza todo el tiempo, la visualización de este tipo de mismo de capturas, utilizando lo que nosotros denominamos, puede ser por un frame o puede ser por cuadros de diálogos. Generalmente con cuadros de diálogos con JOption Paint, ¿sí? Que eso es, digamos, es otro método como tal. Bueno, también al igual que en el otro lenguaje existen estructuras lógicas, estructuras de control. Aquí tenemos nosotros como cuál, el if, que me permite trabajar o controlar con una condición la ejecución de un proceso en particular. If else, ¿sí? De la misma manera. Pero ¿cómo funciona en Java? Bueno, teniendo la condición if, abro la llave, siempre es importante que Java funcione con llaves, perdón, y con puntos y comas. Entonces siempre hay que, por eso, si analizamos el código anterior, punto y coma, abrimos aquí, cerramos acá. Este es el mismo código que está acá, simplemente que se utilizó una sola instrucción, input java.io, y como todas están dentro de la misma clase, él simplemente utilizó el asterisco para traerse todo eso, ¿ya? El resto del código es igual. La clase se abre aquí con la llave y se cierra acá. El método principal se abre aquí y se cierra acá. Cada vez que terminamos una instrucción, punto y coma. ¿Ya lo ven? Entonces, digamos, es fundamental. Si te comes un punto y coma, vas a tener un error particular. Pero eso lo va dando el ejercicio, la práctica, a medida que vas desarrollando los códigos. Entonces, aquí en el caso de las instrucciones de control, con la sintaxis, con el if, abres los paréntesis para tu condicional, abres la llave, tu proceso y cierras, ¿sí? Para poder gestionar una cantidad de líneas de código. Muchas veces solamente gestionan aquí mismo y antes de terminar, colocan en la misma línea lo que quiere que se ejecute y punto y coma. Pero eso, digamos, de manera bruta, pero recomiendo mucho más esta, ¿ya? Este que vemos acá podemos llamarlo condicional, digamos, un poquito de sentencias de líneas, el del if else, y se van denominando muchas veces como si fueran si anidados o if anidados, ¿sí? Entonces, digamos, también se ve y se visualiza acá. Aquí tenemos un ejercicio del uso de este if como tal, con la misma clase, IOBufferWriter, que también la podemos trabajar con la scanner también, eso no hay ningún problema. Lo único que cambia es el uso de las instrucciones, ¿ya? Permíteme a ver si logro abrir y instalar completamente el NetBeans y hacemos uno de los ejercicios que están ahí. A ver. Aquí, bueno, listo. Bueno, y así también existe el ciclo mientras o el ciclo while. Acá es el while, ¿sí? Todas son instrucciones de control, es el ciclo que se puede repetir mientras se cumpla la condición, así como el for y la selección múltiple, ¿sí? Que es el switch, por eso le hablábamos de la palabra reservada clave, vea que aquí está el switch, ¿sí? La variable que tú vas a validar con cada uno de los casos que tienes acá. Que se coloque esta palabra reservada, también break, es para romper, para que ya deje de validar en esa línea y comienza a validar la siguiente línea de manera independiente, ¿ya? Todo esto hasta este momento sin ningún ID, todo trabajado directamente de un documento de texto y se valida desde acá. Claro está, o sea, sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es que comience a visualizarlo con lo que nosotros denominamos el uso
del entorno de desarrollo, ¿ya? ¿Qué se quiere? Que tú generes los conceptos básicos al momento de desarrollar código, que es lo que es la variable, todo lo que tú tienes ahí prácticamente establecido. Cuáles son las estructuras directamente relacionadas a un lenguaje de programación y que tú te familiarices y uses ese lenguaje como tal, ¿ya? A ver, permíteme aquí. Un segundo aquí que está cargando. Siempre generalmente toma un tiempito, ¿no? Pero ya por fin. Aquí vamos, un segundo. Bueno, listo, qué pena. Voy a tomar un poquito más de tiempo, esto no está arrancando. También intentaba como la parte de consola trabajarla directamente con NetBeans, pero estoy teniendo un poquito de problema. No todo en NetBeans, perdón, con el Visual Code. Prácticamente desarrollamos el código y lo validamos allá. Y de esa misma manera, sí, podemos también nosotros demostrar el código funcionando desde la terminal, ¿sí? Pero bueno, está teniendo problemas para capturar el código en este caso. Bueno, en pocas palabras, eso básicamente es lo que vamos a trabajar nosotros para poder trabajar e entender esta parte que viene aquí, que bueno, ya esto es un ejercicio, esto son las normas básicas del desarrollo. No es más que, bueno, si nosotros identificamos, existen, se han desarrollado cierta cantidad de, ¿no? de normas y expectativas, algunos lo llaman técnicas para programar, ¿sí? O, otros lo llaman estilos de programación. Entonces, en la lectura nos muestra que a menudo los procesos de desarrollo se realizan como el programador cree que debería realizarse la actividad y no como debería ser, ¿sí? Debe tener unas bases que permitan identificar una serie de normas lógicas como unas normas dentro del estilo o el tipo de lenguaje de programación. ¿Todo esto para qué? Para no tener ese desconocimiento a nivel empresarial y establecer para los desarrolladores en esa comunidad unos perfiles a lo que nosotros denominamos quién es el desarrollador, quién es el ingeniero de software, quién es el arquitecto, quién es el de testing, ¿sí? El que hace las pruebas como tal, todo eso es un conjunto de perfiles que se identifican. Entonces, por eso es importante que a modo de que cualquier programador pueda observar el código, los demás también lo identifiquen. Entonces, también existen ese tipo de estrategias. Y lo que nosotros llamamos muchas veces son comentarios. Bueno, aquí hay una historia muy bonita en Sun Microsystems que creó a finales del año 90 una serie de normas para los desarrolladores en el caso de Java y Oracle Sun Microsystems. En la actualidad, el propietario las conserva. Consta de que alrededor de 120 normas, de las cuales se han utilizado algunas y vamos a ir mencionando en particular. Por ejemplo, el nombre de los archivos, que se recomienda que sea en mayúscula inicial, sin espacio ni símbolos como tal, para cada palabra que se conforme como tal en Java. Las clases que nosotros vamos a desarrollar deben de contener el mismo nombre del archivo que tú estés guardando. En escritura y en su forma que lo vas a escribir. Se recomienda que la llave de apertura del programa esté al final del nombre de dicha clase, no debajo, como se acostumbra en la mayoría de los lenguajes, sino al final como tal. Por lo general se recomienda también que al momento de abrirla automáticamente lo cierres y en el espacio contiguo generes un espacio para poder generar el resto, como cual el método principal. Pero además de ser el método principal, también hay una regla, una norma para los métodos. Los métodos en Java deben incluir prácticamente iniciar en minúscula. Si se compone de más de una palabra, a partir de la segunda va en mayúscula inicial. No lleva símbolos ni espacios. ¿Sí? Va todo junto. Las variables cumplen la misma norma que los métodos. Inician en minúscula, perdón,
si la complementas con varias palabras, a partir de la segunda va en mayúscula inicial. Con esto, las personas que estén identificando ya sabrán dentro del código esta utilización, así como el uso de las sangrías, para dar una mayor distribución al código. El cerrar correctamente las llaves, estas se ubican en líneas de inicio de la clase, del método, de la función, como ya lo habíamos mencionado, en su parte inferior. Se recomienda siempre que entre cada clase y cada método existan unos espacios. Con esto que puede permitir, hombre, identificar de una mejor manera todo lo que sucede en la declaración de las variables, en la terminación de estas, debajo de un espacio como tal de asignación, si voy a utilizarlo, tanto las lecturas como los procesos que también vaya a implementar o aplicar y se generen, digamos, de una mejor manera. Cuando se use la sentencia return, debe de ir en un espacio antes de él, en especial del método, y luego posterior a él. ¿Ya? En ese caso, pues ya eso más adelante. Así como las longitudes de las líneas, de los espacios, como tal, como lo vemos ahí, que te está pidiendo prácticamente utilizar. ¿Todo esto para qué? Pues para tener un mayor orden. Así como más adelante te vas a dar cuenta que tienes unas metodologías según la forma como lo utiliza ahora. Con esto son, digamos, recomendaciones. Fíjate que se menciona comentar. Cuando hablamos en línea doble, en una sola línea con la doble slash. Cuando hablamos en varias líneas, como lo vemos acá, aquí tenemos un comentario en varias líneas y lo, a ver, no, aquí no se ve. En el anterior ejercicio se estaba. Comentario con varias líneas, que era, aquí tenemos con una sola línea, el comentario. Cuando lo tenemos con varias líneas, bueno, esto lo hubieran colocado en varias, pero no lo colocaron. El ejercicio, ahora aquí más adelante se lo voy a colocar, que colocan slash asterisco, véalo aquí, slash asterisco, el comentario en varias líneas y se cierra con asterisco slash. ¿Ya? Eso para observar el comentario como tal, dentro de la documentación de nuestro ejercicio. Entonces, bueno, por ahora dejamos hasta aquí para no alargar, mientras ya la próxima semana pues estaremos visualizando la parte del código en Java, con las clases y los métodos. Todo esto para que tengamos las bases y los fundamentos de programación, ya prácticamente orientado al código como tal. A ver, ¿quién sigue todavía acá? Eliel, ¿todavía estás? Sí, señor, aquí estoy. ¿Alguna pregunta con lo que hemos mencionado hasta el momento? No, no, señor. Bueno, tendría una preguntita ahí con Bueno, relación a uno ejecutar el código. eh, ¿Uno lo puede ejecutar por medio de NetBeans o en consola, bro? bueno, en este caso, como lo estás ejecutando, aquí te muestra por consola para estos ejercicios, pero si ya tú estás trabajando con NetBeans, pues hágale, trabaja con NetBeans, no hay problema. Ah, ok, bro. Listo, ¿Oíste? Sí, que no te preocupes por eso. listo, bro. Eh, Cuéntame. bueno, pues yo quería decirle con relación a lo que le había escrito por WhatsApp, bro. Igual por ahí te estaré comunicando. De verdad Bueno, estoy claro, sí, señor. preparado, bro. No sabría cómo hacer. Y pues la verdad estoy lejos de la ciudad y no tengo acceso ahorita mismo como salir y todo eso porque la verdad trabajo por acá. Ah, bueno, no te preocupes. Lo importante es que me mantengas al tanto, ¿listo? Para estar ahí, como decimos nosotros acá, atentos a cualquier novedad. Listo, profe, listo. De igual manera, pues yo trato de gestionar por acá a ver cómo hago para adelantar un poco. Ah, listo. Listo, profe. Muchísimas Bueno, gracias y que tenga una a feliz noche. ustedes. Bueno, pues, que tengas una feliz noche, que descanses y estamos en contacto, ¿viste? Bueno, pues gracias Bueno, igualmente. bueno, listo. Se cuida mucho.